Elementos estructurales del género lírico. Con este tema vamos a empezar a crear o a escribir nuestros versos. Estos elementos estructurales del género lírico se clasifican en dos, lo que es fondo y forma. Primeramente tenemos fondo. Fondo tiene sus subclasificaciones, que es autor o sujeto lírico, destinatario lírico o lector y contexto social. Y forma también tiene sus subclasificaciones, que es verso, estrofa, métrica, rima y ritmo. Vamos a revisar a detalle cada uno de estos elementos. Primero tenemos aquí fondo. Fondo, pues como ya veíamos en la anterior diapositiva, tenemos primero al autor o sujeto lírico, pues es la persona que se encarga de escribir o de redactar los textos líricos o poemas. Y luego tenemos al destinatario lírico o lector, pues es la persona que consume el texto, puede ser cualquier persona. Y luego tenemos el contexto social. Este contexto social va ligado al autor. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del momento o la situación personal en el que vive el autor y a partir de eso él se puede inspirar para escribir sus textos líricos. A eso se refiere. Por ejemplo, puede estar triste y a partir de esa tristeza se puede inspirar para escribir su texto lírico o también de la época. Nosotros en este momento estamos pasando por una situación difícil, lo que es la pandemia. Alguien se puede inspirar de esta época y a partir de esto escribir su texto lírico. A eso se refiere el contexto social. Ahora vamos a revisar el otro elemento. Este elemento es forma. Y primero tenemos lo que es el verso. La definición de verso dice, es la unidad elemental del poema. Es la frase escrita en una línea. Analizando bien ese concepto, pues es muy sencillo de darnos cuenta a qué se refiere. No es más que la línea que se compone del poema. Por ejemplo, esta primera línea es un verso, esta segunda línea es otro verso y así sucesivamente. En este verso tenemos ¿cuántos versos? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Repito, cada línea o cada renglón es un verso. Ahora tenemos las clasificaciones de estos versos, dependiendo del número de sílabas que tiene. Este primer verso tiene 2 sílabas, madre. Nos vamos de este lado, del lado izquierdo en nuestra tabla. Si tiene 2 sílabas, entonces buscamos aquí en la tabla 2, se le denomina como bisílabo. Ahora agarramos al azar un verso. Vamos a agarrar este último verso y vamos a contar cuántas sílabas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sílabas tiene. Nos vamos de este lado en nuestra tabla, buscamos el número de sílabas 11, entonces se le denomina como endecasílabo y así sucesivamente. Vamos contando el número de versos que tiene el número de sílabas que tiene cada verso. Y también existen poemas de arte menor y poemas de arte mayor. Se les denomina arte menor cuando tienen menos de 8 sílabas. Por ejemplo, esta primera línea o este primer verso es de arte menor porque tiene menos de 8 sílabas, tiene 2 y así sucesivamente. Ahora los de arte mayor, 9 sílabas o más. En este mismo verso nosotros podemos ver aquí que este verso que dice, y me abriera en la ramita más alta de aquel árbol, pues a simple vista tiene más de 9 sílabas. Entonces, este es un poema de arte mayor y así sucesivamente. Ahora vamos con lo que es estrofa. La definición de estrofa dice, conjunto de versos con determinado número de sílabas. En otras palabras, es el conjunto de versos que conforma cada poema. Por ejemplo, nosotros aquí vemos 2 estrofas. Como habíamos visto en la anterior diapositiva,
cada línea es un verso. Ahora en su conjunto se les denomina como estrofa. Aquí tenemos dos estrofas. Esta es una estrofa y aquí tenemos otra estrofa. Vamos a ver sus clasificaciones. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 versos. Entonces, a eso se le denomina como cuarteto. Nos vamos de este lado a nuestra tabla. Contamos el número de versos, 1, 2, 3, 4, y nos dirigimos aquí en la tabla. 4 versos, entonces se le denomina como cuarteto. Ahora, de este lado, tiene 3 versos. 1, 2, 3, y nos dirigimos aquí a la tabla. 3 versos, entonces se le denomina como terceto, y así sucesivamente vamos clasificando nuestras estrofas.